en el momento indicado. ¿Les parece? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a compartir pantalla, mis profes. Vamos a pedirle el favor a Geraldine que me confirme cuando estemos viendo la pantalla compartida, profe. Ya, profe, ya se puede ver. Bueno, vamos a mirar aquí algunos comentarios que hay por el chat, a ver qué me dice por ahí Lady que está que escribe. Vamos a ver. ¿Ya pudiste activar el sonido, Lady, o aún no? Ah, mire, Sandra me está dando feliz día del profe. Gracias, Sandrita. Muy amable por sus sentidas palabras. Y a Lady, sí me escucha. Entonces, compartamos el ejercicio. Bueno. Estamos viendo ya una presentación de PowerPoint. Sí, señor. Señor. Apaguemos acá para que corra más rápido. Y listo. Bueno, vamos a ver entonces, mis profesoras y profesores. No coloco el tema de terminología el acento, porque cuando hablamos del acento, como ya se los he comentado, es un término ambiguo. Y el ser ambiguo es que entonces no tenemos claridad de lo que vamos a trabajar. Ya podemos entender por un ladito qué es el acento, pero también vamos a entender por otro lado qué es la acentuación. Cuando hablamos de acentuación, estamos hablando entonces de una actividad. Y es una actividad en la cual vamos a utilizar la tonalidad de las palabras para poder hacer una clasificación de su respectiva pronunciación. Entonces, hay algunos elementos que debemos tener en cuenta como parte inicial, y es hablar de la función, en este caso, que tiene la acentuación dentro del desarrollo de nuestra lengua española. Pues bien, una de las funciones que tiene el tema de la acentuación es conocer la pronunciación correcta de las palabras. Esta nos ayuda, permite y tiene esa función de generar cuál es la pronunciación correcta que tiene una palabra, puesto que tiene una marquilla, ¿sí? Una marcación que en este caso se considera desde la categoría, ojo con esto, es suprasegmental, porque no se puede dividir, está más allá de la segmentación. Recordemos que dentro de la forma de construcción de una palabra encontramos lo que son las divisiones segmentales y las divisiones suprasegmentales, o las dos, digamos, versiones que tendría una pronunciación. Cuando hablamos de segmentales estamos hablando de lo que es la parte, llamémoslo más por la parte alofónica, todo lo que corresponde a las letras que podemos nosotros dividir según el criterio de la sílaba. Pero existe una división suprasegmental que tiene entonces en este caso una palabra y tiene que ver con esos signos y esas situaciones que lleva a cabo como en tipo de marquilla una palabra en su parte superior. Estamos viendo un primer ejemplo que se leería como Gerson. ¿Cómo se leerían las dos primeras frases en rojo, por favor? Él animó el equipo. El ánimo del equipo. Sí. Estamos viendo aquí palabras que, a pesar de que se escriben de la misma manera, generan una intención diferente y nos podemos percatar que el compañero Gerson está pronunciando las palabras de manera diferente. Vamos a volver a repetir la pronunciación, Gerson. Vale, la primera. Él animó el equipo. La segunda. El ánimo del equipo. Bueno, muy bien. Hay una fuerza mayor que le está imprimiendo en este caso Gerson a cada una de las palabras correspondientes a una marquilla superior, la cual conocemos con el nombre de, ¿cómo se llama esta marquilla, profes? La tilde, profe. Tilde. La hermosa tilde. Esta tilde, en este caso, pues,
hace parte de las reglas de la acentuación y es uno de los elementos más importantes que se deben tener en cuenta. Ya vamos a ir entendiendo por qué. Segundo, otra de las funciones que tiene la acentuación dentro del ejercicio lingüístico es su función distintiva en cuanto al uso de las palabras. Silvia, vamos a leer los siguientes dos ejemplos. Sí, señor. El primero dice, no sé nada. Y el segundo, no sé nada. ¿Cómo identificamos estas dos frases? ¿Qué quieren decir las dos? Explícame el proceso semántico, o sea, el concepto que tienen estas dos frases. Bueno, la primera dice no sé nada porque de pronto, no sé, están en algún río y hay un cartel que dice no sé nada o algo así. Y la Bueno, muy siguiente es, por ejemplo, le hacen una pregunta a alguien y él responde que no sabe nada. O sea que aquí estamos viendo una función distintiva entre dos palabras que son idénticas, pero al estar acentuadas generan un concepto totalmente diferente. En el primer ejemplo, no sé nada, efectivamente es una frase que nos prohíbe nadar, llevar a cabo la acción de nadar en un sitio indicado. En este caso, la palabra sé se comporta como un pronombre reflexivo que hace que la oración tenga más sentido, dándole prioridad al verbo nadar. Por el otro lado, tenemos la conjugación del verbo saber en tiempo pasado de la primera persona. Yo no sé nada. Entonces, estamos viendo que en una va tildado o acentuado y en la otra no. Entonces, otra de las funciones, aparte de saber cómo se pronuncian, como lo hizo Gerson, es también saber que cuando llevan diferentes tipos de acento, su función o su trasfondo semántico va a cambiar. Recordemos que la expresión semántica corresponde al significado que posee un signo. Tercera función. Además, la acentuación nos permite generar una función distintiva de las sílabas, algo que ya habíamos trabajado en otro momento del módulo, que es hablar de un par mínimo. Un par mínimo es el contraste de dos palabras que varían en alguna parte su pronunciación fonética por el uso de algún fonema. En ese orden de ideas, a eso se le conoce un par mínimo. Dos palabras que contrastan y que por la pronunciación de alguna de sus segmentos se hace una variación. Miremos el primer ejemplo. Vamos a pedirle el favor a Paula que nos colabore con este ejemplo de estos verbos y de estas palabritas que están allí en la parte inferior. Paula, ¿me escucha? Bueno, no escuchamos a Paula. No sé si tal vez Geraldine me puede colaborar, si es tan amable. ¿Tampoco está en clase? Bueno, ya hay dos personas que no están en clase. Natalia, colabórame entonces con la lectura de estas dos, de estas dos frases. Bueno, la primera. Público, publico, publicó. La siguiente. Límite, límite, limité. Vuelve a leer la segunda, el segundo grupo. Ok, límite, límite, límite. Perdón, límite. Límite, límite, limité. Listo, bueno. La primera sería público, publico, publicó. En la siguiente, límite, porque tiene el acento. En la tercera, bueno, en este caso pues la lectura no es así, pero lo vamos a ir a mirar ahorita. Limite, limité, limite. Ojo con eso, limite, limité. Busquen un departamento que limite con el Valle del Cauca, por ejemplo, que limite en tiempo presente. Pues bien, encontramos que la función el acento también nos permite generar esos pares mínimos, es decir, que público
y publicó son par mínimo por acento, o sea que la variación de su sílaba que está acentuada hace que haya una variación importante dentro de los dos. Entonces, deben tener en cuenta eso en cuanto a la función del par mínimo. Bien, una información adicional es que todos conocemos a la tilde como una señal de marcación, ¿sí? Por eso es que a veces dicen, es que a mí me tildan del malo. Ese tildar significa señalar, significa que le estamos atribuyendo algo a alguien o algo a algo. En ese orden de ideas, pues la tilde que más nosotros conocemos es aquella marcación superior de forma diagonal que se marca sobre una vocal dentro del ejercicio de la acentuación, que es ese primer signo que estoy señalando aquí con el cursor. Esta, pues, es como una especie de tilde que nosotros ya conocemos y que es con la que trabajamos. Tilde que está aquí, tilde que está aquí en él, animó el equipo, el ánimo del equipo, aquí también hay una tilde, no sé nada, publicó, aquí está esa tilde, esa es la tilde que nos señala que en esa sílaba debemos poner un poquito más de fuerza al momento de pronunciar. Pero resulta que existen otras tildes también dentro del español, como por ejemplo el apóstrofe. El apóstrofe es otra de las tildes u otra de las marcaciones que tiene nuestra lengua española. No se utiliza mucho en el español latino, pero en el español castizo sí se utiliza el apóstrofe para de pronto contracciones como palabras como del profesor, se utiliza apóstrofe. Ahí les dejo como la inquietud para que el que quiera consultarlo aprenda un poquito más. ¿Cómo funcionan los apóstrofes dentro del español? ¿Cómo así, profe? ¿Apóstrofes en el español? Sí, por supuesto. Ah, yo pensé que solamente servían para hacer contracciones en el inglés. También en el español existen apóstrofes. ¿Cómo funcionan? Les dejo esa tareita para no quedarnos ahí. Otra tilde es esa señal que se le ubica a la ñ en la parte superior. Esa virgulilla, así se le llama a esa tilde, se le llama específicamente virgulilla, hace la diferencia entre la n y la ñ. Porque en el caso del alófono, todo, o sea, se escriben casi igual, aparte del grafema, se escriben igual, solamente los diferencia esa virgulilla, o cómo se llama. Se llama virgulilla, pero es una tilde porque señala algo importante dentro de la gramática española. ¿Qué más tenemos dentro de las tildes del español? También es considerada como una tilde la diéresis. La diéresis son esos dos puntos seguiditos que se le ubican a qué. A ver, recordemos, ¿cuándo utilizo yo la diéresis? En la U, por ejemplo, en la palabra. Para marcar la U en las palabras. Para marcar la U, o sea, todas las palabras que tengan U se les pone una diéresis, dos punticos o... Exacto, profe. Sí. No, mentira, no. No, por ejemplo, en las palabras que, por ejemplo, en la palabra guerra, se le pone... Ah, no, en la palabra guerra, no. La palabra pingüino, qué pena. Muy bien, porque por lo general, ¿qué pasa, Brian? Cuando tú unes la G, la U y la E, la pronunciación te va a generar el fonema ga, ge, gi, go, gu, porque si yo utilizo la G con la A, me suena ga, pero si yo utilizo la G con la E, me suena G. Para que ese G cambie a G, tengo que incorporar una U. Sin embargo, eso va a pasar con fonemas cerrados como la G y la GI, o sea, el fonema I y el fonema E. Pero cuando existen palabras en las que necesito que la U conserve su pronunciación natural, utilizamos la diéresis para entender que esa U se va a pronunciar como su forma natural. O sea, como el ejemplo que su merced dio excelente, pingüino. No se pronunciaría pinguino, sino pingüino. Pero si usted no le llega a poner la diéresis, Brian, le suena pinguino. ¿Sí o no? Entonces, no, pingo, eso no puede sonar así. Listo, muy bien. Tengan por favor en cuenta, escriban ahí antes de pasar la diapositiva, mis profes. ¿Cuál es la función de estas marcas ortográficas? Ténganlo en cuenta porque viene un trabajo frente a este ejercicio. ¿Cuál es la función de estas marcas ortográficas? Yo ya se las dije, ustedes me las tienen que contar, me las tienen que escribir, me las tienen que mostrar en un informe. Sigamos. Entonces, ¿qué es la acentuación? La acentuación
para nosotros como hispanohablantes, se conoce como el énfasis o la fuerza de pronunciación que se da a una sílaba de función, en función de una palabra. Ojo, la sílaba, la fuerza que se le da o el énfasis a una sílaba en función, ojo con esto, de la palabra. O sea que si yo acentúo esta sílaba es porque va a permitir que la palabra cambie de enfoque, cambie de significado, algo le pasa a la palabra, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta. Tenemos también que otro de los conceptos, que la acentuación es una colocación ortográfica en una vocal para el realce de una sílaba que nos lleva a pronunciar con mayor énfasis en relación al resto de las que la acompañan. Es decir, que es una marca de tipo ortográfica, es otro concepto que ya vamos a ir descifrando, y que se denota principalmente en la pronunciación. Es decir, la tilde puede estar ahí, muy linda, muy difícil de descifrar, muy bella, pero si usted no la pronuncia, la tilde no tiene valor. ¿Listo? La tilde no tiene valor si no se pronuncia, por eso hace parte de nuestros conceptos de fonética. Tercer concepto, es un elemento articulatorio, ¿sí? La acentuación es un elemento articulatorio en virtud del cual se pone en relieve, ojo, se pone en relieve, o sea que aumenta una sílaba de una palabra o una secuencia fónica, ojo con esto, para que tengan en cuenta mis profes. Una palabra, dentro de la fonética también se le puede dar el concepto de secuencia fónica. Es una secuencia fónica porque es la secuencia o la progresión de un grupo de fonemas que al unir los fonemas generamos sílabas y al unir sílabas generamos palabras. Por eso a una palabra dentro de la fonética se le llama secuencia fónica, pronunciándola con una mayor intensidad o un tono más alto que las demás. Pregunta, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Ni vamos bien ni preguntas o cómo va la cosa? Zulay, ¿cómo vas? Bien, profe. ¿Y por qué está triste? No, no estoy triste. ¿Cómo estás? Te escucho cabizbaja. Ah, no, profe, todo bien. ¿O estás acostadita recibiendo la clase muy, muy cómoda? Ya quisiera, profe, ¿no? Bueno, listo. Entonces, si no tienes preguntas, Zulay, todo entendido hasta el momento, ¿es comprensible? Sí, señor. Bueno, en esta diapositiva rara que se me corrió un poco de cosas, ya vamos a explicar poco a poco cómo funciona. Resulta, muchachos, que el acento no es solamente uno. Ojo con esto, mis profes de español. Hay tipos de acento. Ya hablamos de un tipo de acento que es el acento fonético. En este momento les voy a tocar otros dos tipos de acento que llamamos acento prosódico y acento ortográfico. Prosódico, vamos a entender primero el acento prosódico. Resulta, muchachos, que el acento prosódico es el acento que tienen todas las palabras que pronunciamos. Resulta que nosotros cuando pronunciamos palabras, independientemente o no de que lleven tilde o no, se les va a generar una fuerza mayor o un relieve en una de sus sílabas. Prosódico viene de la palabra que está ahí tapada, prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia es la acción del hablar, es la acción del pronunciar. Entonces, al pronunciar, estamos haciendo un ejercicio fonético natural de la expresión del habla, y en ese orden de ideas, el acento prosódico se conoce como la fuerza natural que tienen todas las palabras dentro de una lengua dada. Es decir, toda palabra que usted pronuncie, ojo con esto, entre comillas, por favor, entre comillas, toda palabra que pronunciamos tiene acento prosódico, ¿listo? ¿Por qué? Porque una de sus sílabas se pronuncia con un poquito más de fuerza que las demás. Profe, eso es mentira porque hay palabras que yo pronuncio y yo no le siento fuerza a ninguna de las dos, a ninguna de las 3 sílabas, 4 sílabas. Hay sonidos del acento que son casi que imperceptibles, son tan suaves, tan delicados dentro del oído humano, que es difícil de pronto de generar un ejercicio de relieve como pronunciado. Entonces es importante tener en cuenta esto. Entonces es entender en primer lugar que el acento prosódico es la fuerza tónica que todas las palabras tienen, es decir, que todas las palabras tienen acento.
Esto nos lleva a una reflexión y es comprender que dentro de las palabras existen sílabas tónicas y sílabas átonas. ¿Qué es una sílaba tónica? Una sílaba tónica es del todo el grupo de sílabas que tiene una palabra, es la fuerza que tiene la mayor cantidad de acento o la fuerza que tiene el acento, porque según la teoría solamente en una palabra puede haber una sílaba con tono fuerte, o sea, la sílaba tónica. Las demás que acompañan la palabra van a ser las sílabas átonas. Vamos a hacer un ejemplo. Adrián, ¿me escuchas? Sí, señor, profe. Adrián, en la palabra sílaba, ¿cuál es la sílaba tónica y las dos sílabas átonas? Sí, es la sílaba tónica y las otras son la y ba, Que serían las sílabas atónicas, átonas. átonas, sí. Entonces estamos viendo en una flechita enfrente algunos ejemplos, donde la marcación sería la sílaba tónica. Vamos a pedirle el favor a Natalie que nos colabore con la lectura de estos ejemplos. Natalia Esteves. Natalia Esteves. Señor, Vamos a hacer lectura de los ejemplos que comienzan con camiseta, o cómo se pronuncia. se pronuncia camiseta, haciendo énfasis en la sílaba SE. Siguiente, Seriedad, siguiente, terminal, siguiente. colecta, Y hasta ahí nomás porque la siguiente ya no tiene acento prosódico. ¿Tiene acento? ¿Qué tipo de acento tendría, profe? Si no tiene acento prosódico es porque tiene acento. Ahí está en el esquema. gráfico. Ortográfico, muy bien. Bueno, entonces, ¿y tú cómo sabes que esa palabra camiseta se pronuncia así? ¿Por qué no dijimos camiseta o camiseta? ¿Tú tienes explicación para ello? ¿Por qué dijimos Eh, se dice así? A ver. pues generalmente las personas ponen el acento de acuerdo a al tipo de palabra, ¿no? A su clasificación. Muy bien, ahí hay una respuesta, hay una clasificación que existe en las palabras, unas clasificaciones que nos dio Brian iniciando la clase. Muy bien, buena respuesta. O sea que deviene del tipo de palabra el acento que se le ubique. Muy bien. Si estamos viendo al lado, hay una representación alofónica de lo que es la palabra camiseta, que eso es lo que vamos a comenzar a hacer desde la próxima clase, hacer transcripción fonética. La palabra dentro de los grafemas se escribe de esta manera, como lo acabo de leer la compañera Stephanie Esteves, camiseta. Pero dentro de la parte de la transcripción fonética, dentro de los alófonos, se escribe así, camiseta. Y estamos viendo que acá, de pronto lo tapé un poquito, pero aquí estamos viendo que hay una pequeña marquilla en la parte de arriba, una apóstrofe. Ese apóstrofe dentro de la transcripción fonética se le ubica antes de la sílaba que va a ser tónica para su pronunciación. Cuando ustedes buscan dentro de un diccionario, que una vez les voy a pedir que para la próxima clase, profes, vamos a buscar un diccionario de español y lo vamos a traer a la clase. Necesitamos un diccionario de español para la siguiente clase, que lo tengan ahí en físico. No lo necesito virtual, lo necesito en físico para que lo puedan trabajar en clase. Si ustedes se dan cuenta, en la transcripción fonética, eso que ustedes ven ahí es una transcripción fonética de los grafemas que corresponden a lo que es el grupo fónico o la secuencia fónica de la palabra camiseta. Entonces, cuando yo transcribo eso a fonética, me queda así. Y yo necesito de una vez escribirle o transcribir dentro de la pronunciación cuál es la sílaba tónica. Se hace marcando de esta manera.
un pequeño apóstrofe antes de la sílaba. Miremos por el otro lado, que, bueno, estos ejemplos que acabo de leer la compañera, todos tienen acento prosódico. ¿Por qué es prosódico? Porque la palabra de manera interna, de manera natural, tiene ese acento. Pero abajo hay una palabrita que se me corrió, que se destapó, que es la palabra pérsico. Pérsico ya no tiene acento prosódico, ahora tiene acento ortográfico. Y ese acento ortográfico lo denotamos porque lleva una marquilla que es la tilde. Y esa marquilla se ubicó sobre la antepenúltima sílaba. Aquí no hablamos de la sílaba primera, segunda, tercera. Vamos a mirar con una palabrita. Bueno, aquí todas tienen de a tres. Miren, en pérsico, co es la última sílaba. Si es la penúltima sílaba. Per es la tras antepenúltima sílaba. ¿Listo? Entonces, última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima sería la cuarta. Corrijo. Penúltima, última, penúltima, antepenúltima. Y si tuviera una sílaba más hacia acá, se llamaría tras antepenúltima. Esa es la ubicación que se le da en orden. No es que la número 1 es co y la número 2 es lec. No. Contamos en una secuencia digamos que contrastiva, donde hablamos no de lo primero, sino hablamos de lo último. Último, penúltimo, antepenúltimo, tras antepenúltimo. Pues bien, en este caso, la palabra pérsico tiene acento ortográfico en la antepenúltima sílaba. Llegando así a que el otro tipo de acento sería entonces el acento ortográfico que corresponde a las reglas de acentuación que nombró el compañero Brian al inicio de la clase. ¿Qué es el acento ortográfico entonces? Aquel acento que se marca con tilde sobre una sílaba en función de una palabra. Se utiliza por lo general las reglas de la acentuación, que ahorita las vamos a ver en un segundito. Ejemplos de ellos: la expresión con acento en la antepenúltima, la expresión último, la expresión tácito, la expresión último. Mire la diferencia entre último y último. Las dos tienen acento ortográfico y de acuerdo a la ubicación de aquella marquilla o tilde, vamos a generar una pronunciación diferente, dando un relieve en cada una de las sílabas que corresponden. Vamos a mirar este ejemplo. Respeto, respetó. Respeto tiene acento prosódico, mientras que respetó tiene acento ortográfico. Una de las palabras que traía acá como ejemplo con acento ortográfico es una palabra aguda, que es la expresión camión. Camión es una palabra que tiene clasificación de oxítona o aguda, y en ese orden de ideas se va a tildar la vocal abierta de la última sílaba. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, para silabificar la palabra camión no me salen 3 sílabas, no, me salen 2. ¿Por qué me salen 2? Porque resulta que mión sería en este caso una sílaba de orden de diptongo. Diptongo es cuando se une una vocal cerrada con una abierta y hace que se genere una sola silabificación o una sola división dentro de este grupo o secuencia fónica. Si estamos viendo, vemos que en la transcripción fonética K no es la que tiene el acento. Vemos la virgulilla superior en mión, porque la expresión es camión, no, es camión. Y en ese orden de ideas, esta sería la transcripción fonética. Profe, ¿usted por qué puso una J en vez de una I? ¿Cómo es eso? Eso lo vamos a ir entendiendo la próxima clase porque vamos a hablar de lo que tiene que ver con la transcripción, cómo un fonema tiene diferentes alófonos y cómo estos se van ubicando para tener una diferente, digamos que, ¿cómo lo diríamos nosotros? Como una diferente plasme de ese grafema, que a esto le llamamos alófonos dentro de la ubicación de pronunciación de una palabra. Pero bueno, la próxima clase que empecemos a hablar de transcripción fonética lo vamos a tocar. Dice, ojo, todas las palabras menos las monosílabas tienen una sílaba que pronunciamos con mayor fuerza que las otras. Es decir, las palabras monosílabas se pronuncian con la misma fuerza toda, pues porque usted no tiene que ponerle más fuerza, ¿sí o no? Toca pronunciarla con fuerza todo, pero aquí hay un pero. Resulta que todas las palabras no son tónicas. Hay palabras átonas, hay palabras, por lo general, monosílabas que no tienen acento. ¿Cuáles son estas palabras?
se le llaman palabras gramaticales, que por lo general son conjunciones y son algunos tipos de pronombres reflexivos entre otros. Por ejemplo, vemos que la palabra que no tiene acento, por tanto es una palabra gramatical, pero a veces se le ubica tilde para poderla ubicar como una expresión de interrogativa o una expresión exclamativa, como en la expresión ¿qué quieres? ¿Sí? Ese que si lleva tilde, por tanto deja de ser una categoría gramatical dentro de las palabras. Pero lo que les quiero decir es que hay algunas palabritas que no tienen acento que corresponden a las categorías de clíticas, pero ya ahorita vamos a hablar de eso. Bien, entonces nosotros necesitamos, ojo con esto, oiga, yo me pasé como que una diapositiva o no me la leyó. ¿Dónde está? Venga que yo no la veo. ¿Por qué no me sale? Esta diapositiva. Entonces, entendemos que para lo correspondiente a lo que es la acentuación, necesitamos tener el preconcepto de lo que es la estructura de sílaba, porque el acento recae sobre, ojo con esto, recae sobre solamente una sílaba de las palabras. Por eso necesitamos saber silabificar. Y saber silabificar es saber que una palabra se compone por diferentes divisiones segmentales en las cuales aparecen unas sílabas. Cada sílaba ya tiene una estructura, como bien lo sabemos, que se conforma por lo general por un ataque, por una coda y que siempre va a tener un núcleo. Que existen diferentes tipos de sílabas según su composición, consonante o consonante vocal, consonante, etcétera. Eso ya pues ya lo estudiamos. Pero recuerden que como estamos trabajando en acento, es importante conocer la silabificación de las palabras, porque si yo no sé silabificar una palabra, pues difícilmente le voy a poder ponerle el acento. Ejemplo lo vimos en esa expresión de camión. Si yo llego y digo on, yo le voy a ponerle el acento a on, pero me estoy equivocando porque la silabificación exacta es hacer uso del recurso del diptongo para poderla separar. ¿Listo? Chicos, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta ahí? Profe, yo le quería preguntar algo. Señora. Bueno, en el caso de camión, entonces todas las palabras que terminan, por ejemplo, en ion, sería todas las sílabas, ¿sí? Por ejemplo, canción, también esa parte iría toda, ¿sí? Sion, ¿sí? Sí, señora, porque es un diptongo. Recordemos que dentro de la construcción de la estructura de la sílaba existen las sílabas que tienen un solo núcleo, o sea, una sola vocal, como también existen sílabas de dos vocales a las cuales se les llaman diptongos, y también hay algunas sílabas que tienen tres vocales, a las cuales se les llaman. ¿Cómo se le llaman a esas sílabas que tienen tres vocales seguidas? ¿Ninguno, profes? Se llaman triptongos. Está diptongos de dos vocales y están los triptongos. ¿Listo? Pilas. Entonces, para la respuesta a la profe, sí, por lo general, cuando hay un diptongo, en este caso creciente desde vocal cerrada a vocal abierta, se separa todo. ¿Listo? A menos de que haya un hiato, que es la separación de las vocales a través de una tilde. ¿Listo? Que ya pues se pensaría de otro tipo de ejemplos de palabras, porque si la vocal cerrada es la que tiene el acento, no se puede considerar como un diptongo, se conforma un hiato. ¿Listo? Entonces es importante tener el conocimiento y el manejo de lo que es la silabificación, que es la división de la palabra en sílabas, o sea, romper esa secuencia lógica y atribuirle la fragmentación o lo que correspondemos a la segmentación, ¿sí? A esa segmentación de la palabra de su manera correspondiente. Entonces, esto ya lo estábamos viendo, dice que a lo largo de la cadena hablada no todas las sílabas se pronuncian con igual relieve. El realce con que se pronuncia una sílaba con respecto a las demás que la acompaña se denomina acento prosódico, ¿listo? Pero cuando tiene tilde se llama acento ortográfico, ya lo vamos a ver.
Esto lo propone la Real Academia de la Lengua Española. En función de la sílaba encontramos entonces, como ya lo dijimos, sílabas tónicas, sílabas átonas. Todas las palabras tienen sílabas tónicas y sílabas átonas. Solamente se pierde esta condición cuando son monosílabas, con palabras que solamente se corresponden de una sílaba, como la palabra sal, como la palabra con la palabra por. Por ejemplo, sal se supone que es una palabra aguda, mientras que la palabra con no es una palabra aguda. ¿Por qué? Tal vez por la categoría gramatical a la que corresponde. Con es simplemente una conjunción. Sal es un sustantivo. Y se supone que los sustantivos tienen acento. ¿Listo? Vemos en pantalla el ejemplo de la palabra amistad, que yo podría decir amistad, amistad, amistad. Amistad, amistad, amistad. La correcta pronunciación es la tercera, amistad, entendiendo que la sílaba tat, que se compone por una, en este caso, por una consonante o vocal consonante, es la sílaba tónica, pero no lleva tilde. ¿Por qué no lleva tilde? Porque tiene acento prosódico. Resulta que las palabras agudas terminadas en D, ¿listo? O sea, que no terminan en N ni en S, no llevan tilde. Ya vamos a mirar eso en las normas. Por eso es que amistad no se tilda. Por el otro lado tenemos un ejemplo de las las sílabas de carácter ortográfico, en el cual encontramos un ejemplo de la palabra acudió, que es el verbo acudir en su conjugación de tercera persona en tiempo pasado, acudió. Acudió tiene tilde en O, entendiendo que ahí vuelve a presentarse un diptongo, donde la vocal I cerrada y la vocal O abierta se unen para que, en este caso, se presente una sola sílaba. Acudió. Acu serían las sílabas átonas, mientras que dio sería la sílaba tónica. Bueno, hasta el momento, bien, muchachos. ¿Sí? Hay preguntas, hay inquietudes, o todo está bien. Comprendemos qué es el acento, comprendemos que existen diferentes tipos de acento, entendemos que existe una categoría prosódica y una categoría ortográfica. Entendemos que para poder utilizar el acento necesitamos conocer la silabificación de las palabras, o sea, romper en segmentos la cadena fónica, entender que para silabificar deben haber algunas normas, como tener el conocimiento de las vocales cerradas, abiertas, de la unión de las consonantes cuando son consonantes compuestas, como expresiones como trans, en transporte. Y bueno, pues son temas que nosotros ya manejamos, pero pues es importante que los tengamos en cuenta al momento de hablar de lo correspondiente a acento. Si no hay preguntas, sigo. Resulta que no todas las palabras, como le mencionaba al principio, son palabras tónicas, es decir, hay palabras que no tienen acento. Por eso hay una clasificación por lo general de palabras tónicas y palabras átonas. Esta les voy a dar como una explicación general, porque abajo hay una pregunta que necesito que la tengan ahí en cuenta, y es responder qué tipo de palabras son tónicas y cuáles son átonas. Ya va la segunda pregunta, ¿no? La primera era saber cómo funcionan los diferentes tipos de tilde. La segunda es qué tipo de palabras son tónicas y cuáles son átonas. Pues bien, déjenme contarles, muchachos, que en primer lugar, extrañamente, dentro de las diferentes lenguas, hay algunas con categorías de acento dentro de la misma palabra. Muchas palabras llegan a tener acento en dos sílabas. Esto por lo general pasa con los adverbios que están terminados en mente, que éstas se comportan como las únicas palabras en pronunciación que de una manera muy natural se genera una pronunciación en relieve de dos de sus sílabas. Si yo pronunciara esta palabra con solamente un acento, sería lo siguiente: alegremente, ¿sí? Alegremente. Pero como no lleva acento en una sola sílaba, sino en dos, que pasa con los adverbios terminados en mente, pronunciamos alegremente, alegremente. Se le da la fuerza a dos sílabas para que en este caso el adverbio tenga una pronunciación de manera correcta. Ojo, estas son excepciones del acento.
En este caso, alegremente, pues es una palabra tónica. ¿Por qué es una palabra tónica? Porque cuando yo la pronuncio, tiene una sílaba tónica o dos sílabas tónicas y el resto átonas. Al tener una sílaba tónica, ya se hace entonces dentro de la correspondencia de las palabras de carácter tónico. Sin embargo, existen otras palabras que se les llama o se categorizan como palabras átonas, o sea, que carecen de acento. En este caso, por lo general se le da la categorización de palabras clíticas. Estas palabras clíticas, en su mayoría, son palabras gramaticales. ¿Cuáles son las palabras gramaticales? Son palabras, por lo general, monosílabas, que se ubican dentro de algunas categorías complementarias dentro de lo que son las categorías gramaticales. Por eso hago la pregunta, ¿cuáles son las palabras tónicas y cuáles son las palabras átonas? Por ejemplo, usted va a encontrar que los adjetivos son tónicos, pero van a encontrar ustedes, por ejemplo, en el caso de las palabras proclíticas, por ejemplo, que los pronombres personales, sí, son proclíticos. Entonces, ahí encontramos que, por ejemplo, esos son átonos. Cuando usted escucha la palabra clítica, tiene que írsela a la cabeza de una vez que carece de tono. Por eso es una palabra átona. Y una palabra clítica, pues, corresponde a dos comportamientos. Vamos a tratar de hacer como un brochacito aquí de esta situación. Las palabras clíticas se dividen en dos, o sea, las que no tienen acento. Las proclíticas y las enclíticas, o palabras de carácter proclítico o las palabras de carácter enclítico. Por lo general, las palabras proclíticas se corresponden a preposiciones y a los pronombres posesivos, los cuales hacen que estos sean átomos. Vamos a mirar un ejemplo. En la frase, en mi casa, la expresión en y mi no tienen tono. Por lo tanto, se une todo en la parte fonética para que tenga algo de tonalidad, se genera la frase completa y decimos en mi casa. Esto nos lleva a una reflexión importante y es entender que muchas de las expresiones de la fonética no solamente juegan en función de una sílaba, sino que ustedes ya desde una parte más pila, desde un carácter un poco más complejo, entienden que la función del acento también corresponde a la función de la frase. En este caso, en mi casa serían tres grupos fónicos diferentes, en, mi y casa. Sin embargo, al unirlas en estas, al tener dos palabras proclíticas como en y mi, se van a unir solamente a el sustantivo casa, el sustantivo común casa, y este tendría el acento. No vamos a profundizar en eso porque nosotros no vamos a hacer transcripción de frases, pero sí es importante entender que hay palabras que no tienen acento propio y dependen de otras palabras para poder tener ese tipo de acento. Hay otro tipo de palabras sin acento propio que son las enclíticas en expresiones como dímelo. En este caso, dímelo corresponde a un pronombre personal átono, ¿sí? Que por lo general es el artículo neutro lo, ¿sí? Y que pues ya también se trabaja con las diferentes categorías que les mencioné ahorita como los posesivos y las preposiciones, pero por lo general los enclíticos se unen a los verbos, los proclíticos se unen a los sustantivos. Esa sería como la diferencia entre los dos. Enclíticos toman fuerza con el verbo, los proclíticos toman función con los sustantivos. Tarea de pregunta: ¿qué tipo de palabras son tónicas y cuáles son átonas? Listo. Brian nos hablaba que cuando hablamos de acento necesitamos reconocer que existe una clasificación de palabras y esta clasificación pues se atribuye tanto a las palabras de carácter prosódico como a las palabras de carácter ortográfico, hablando de la parte acentual. Vemos en la pantalla una clasificación que nosotros siempre hemos trabajado. Las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. ¿Listo? En este caso y en ese orden de ideas, pues depende de la ubicación de la sílaba en función de la palabra que ésta se clasifique según esos cuatro campos. Ojo, una palabra siempre va a llegar la parte tónica hasta la cuarta sílaba, o sea, hasta la antepenúltima, a la tras antepenúltima sílaba,
como lo vemos en las expresiones sobresdrújulas. Es decir, que una palabra que llegue a tener más de 5 sílabas ya no tiene acento, ¿listo? Ya no tiene un acento por lo general, sino que va a tener comportamientos como son los adverbios, que va a tener alegremente, que va a tener acentuación por lo general en 2 sílabas, pueden corresponderse a ese tipo de situaciones, pero cuando vamos a ubicar elementos de tilde, se llega hasta la 4ª sílaba, ojo con esto. Bueno, según esas 4 clasificaciones, encontramos que las agudas son las palabras o son las sílabas que tienen acento cuando se ubican en esta última posición. Entonces, una palabra que tiene el acento en la última sílaba se llama una palabra aguda. Una palabra que tiene el acento en la penúltima sílaba se llama grave o, como lo dijo Brian, llana. Una palabra que tiene el acento en la antepenúltima, ojo, última, penúltima, antepenúltima sílaba se llama esdrújula. Y una palabra que tiene el acento en la antepenúltima sílaba se llama sobreesdrújula. Estas palabras son las que se les enseñan a los niños: agudas, graves, esdrújulas, sobreesdrújulas. ¿Qué expresiones trabajamos nosotros como docentes de lingüística, como docentes de español dentro del campo de la filología? Pues bien, la palabra oxítona corresponde a las palabras agudas, es decir, una palabra aguda es una palabra oxítona, o sea que tiene acento en la última sílaba. Una palabra paroxítona es una palabra llana o una palabra grave por su acentuación. Proparoxítona, que serían las palabras también conocidas como esdrújulas, que tienen su acento en la antepenúltima. Última oxítona, penúltima paroxítona, antepenúltima proparoxítona, y la última clasificación dentro de la acentuación serían llamadas las superproparoxítonas, que son las llamadas sobreesdrújulas dentro de la teoría que se le da a los niños. Pero ustedes como profesor tienen que trabajar conceptos como oxítona, paroxítona, proparoxítona y superproparoxítona. ¿Listo? A ver, Gerson, ¿cómo se pronuncian? Perdón. Las 4. Las 4 clasificaciones. Agudas cuando la sílaba tónica es la última. Graves cuando la sílaba tónica es la penúltima, la palabra, claro está. Esdrújulas cuando la sílaba tónica es la antepenúltima. Y las sobresdrújulas cuando la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima. Bueno, y la parte de abajo, ¿cómo las pronunciamos estas 4 palabras? Superproparoxítona. Se quedó. Proparoxítona. Vamos a pedirle el favor a una compañera. A ver, Gerson se quedó con la última. A ver, una compañera que las pronuncie las cuatro categorías del acento dentro de la lingüística. A ver, Silvia, que es buena en pronunciación. Es una chica de idiomas. A ver, las 4, Silvia. Listo, profe. Oxítona, paroxítona, proparoxítona y superproparoxítona. Perfecto, teacher. Muy bien. Ahí tenemos la pronunciación de las 4 clasificaciones de estas. Recuerden que atribuyen la misma característica a las agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas, pero nosotros las llamamos de esta manera dentro del campo lingüístico. ¿Cómo hacer para que entonces estas palabras pues cumplan con las reglas de acentuación? Pues resulta que por lo general las que se acentúan son las esdrújulas, las llanas y las agudas. O sea, a estas 3 categorías son las que se le pone tilde. Profe, o sea que las que son las sobresdrújulas o superproparoxítonas no llevan acento. Sí llevan acento, pero no llevan acento ortográfico. Siempre van a tener acento de carácter prosódico. O sea que sí tienen acento, pero lo van a tener inmerso dentro de la palabra. Mientras que las palabras que corresponden a esdrújulas, llanas y agudas o graves, o en este caso oxítonas, ¿sí? Paroxítonas y superparoxítonas, en este caso, tienen la marcación ortográfica, o sea, llevan tilde. Vamos a estudiar un poquito de ello.
Vamos a hacer un brochazo así rapidito sobre estas reglas y entendemos en primer lugar que las palabras oxítonas en este orden de ideas son las palabras que llevan entonces el acento en la última sílaba, como en la expresión animal. Animal lleva acento en la última sílaba, mal, animal. Pero para que este acento que tiene la palabra animal es un acento prosódico. ¿Cómo hago yo para que una palabra oxítona lleve tilde? Pues bien, llevan tilde cuando terminan en vocal, en N o en S. Vamos a mirar 3 ejemplos. La palabra café. Como la palabra café termina en vocal, se le pone tilde. Palabra tobogán. Como la palabra tobogán termina en N, se le pone tilde. La palabra papas. Como la palabra papas termina en S, se le pone tilde. Una palabra aguda que no termina ni en vocal, ni en N, ni en S, no se le va a poner tilde. Por ejemplo, la palabra computador. La palabra computador es una palabra aguda. Usted no dice computador ni computador, sino computador. Se le da más relieve a la última sílaba. Pero como no termina ni en N, ni termina ni en S, ni termina en vocal, sino termina en qué, computador, ¿en qué termina? En N. N. O sea, en un fonema vibratorio, en un fonema líquido vibratorio que es la L, en ese orden, la R, perdón, en ese orden de ideas no se acentúa. Sí es aguda, pero no se acentúa de manera ortográfica, o sea, no le pongo tilde. Ojo con eso. Pregunta, a ver, para Paula que está ahí pilas. Si yo voy a hacer transcripción fonética de la palabra animal, ¿le pongo marquilla de acento en algún lado? ¿Sí o no? Paula. Profe, pues yo diría que mal. ¿Que me quedó mal o que sí se le pone o no se le pone? Sí, profe. ¿Y cómo lo marcas, profe? ¿Cómo lo marcas? ¿Cómo marcas el acento en la transcripción fonética? Profe, pues la verdad es que estoy entrando y saliendo de clases por el internet, entonces pues no sabría decirlo. ¿Cómo no te escuché? No le escuché a Paula. Bueno, no sé qué fue lo que dijo, algo de las clases por internet, no le entendí, pero bueno. ¿Cómo yo haría la transcripción fonética de la palabra animal? Abro corchetes, ¿sí? Abro los corchetes. Escribo la A, punto o guión, escribo la NI, que es el siguiente grupo fónico, ¿listo? Ahí revisamos si la I es natural o tiene algún alófono que aplicar. Luego, guión, ponemos apóstrofe arriba y escribimos la expresión mal y cierro corchetes, animal, para la transcripción fonética, ¿listo? Ahorita lo hacemos con un tablero si alcanzamos porque ya se va a acabar la clase, pero para tenerlo en cuenta. Estas son las palabras agudas. Las palabras llanas o graves, en este caso, son las palabras que tienen la sílaba tónica en la penúltima sílaba, ¿sí? O sea, ya no es en la última, sino en la penúltima. Un ejemplo de palabras graves es la palabra caballo. Caballo tiene acento prosódico en la penúltima sílaba, que es el fonema B con el fonema A, que me da la secuencia fónica ba. Pero para que las palabras llanas o graves, ¿sí?, lleven acento ortográfico, deben cumplir la siguiente característica. No terminan en vocal, en N o en S. Caballo termina en vocal, por eso no se le pone tilde. ¿Listo? Pilas. Caballos termina en S, tampoco se le pone tilde. Entonces, ¿cuándo le pongo tilde? Cuando no termina en vocal, ni en N, ni en S. Ejemplos, la palabra árbol. ¿Sí ven que árbol sí se le pone tilde? ¿Y por qué le pone tilde? ¿Porque quiero? No, porque no termina ni en vocal, ni termina en N, ni termina en S. ¿Listo? La palabra lápiz. Lápiz tiene el fonema Z, ¿sí? Por lo tanto, no es el fonema S. En ese orden de ideas, lápiz llevaría tilde sobre la
la penúltima sílaba, que es el fonema líquido L, y la vocal A, el fonema A, vocálico, para dar la expresión la, y le pongo la marquilla ortográfica, o sea, la tilde, la, lápiz. No es lápiz, sino lápiz. ¿Listo? Entonces ya vemos, prácticamente las reglas de las graves son las contrarias a las reglas de las agudas. Finalmente, ojo con esto, en las palabras esdrújulas, ¿sí? O proparoxítonas, todas llevan acento ortográfico. Ojo con esto, todas llevan acento ortográfico. Es decir, usted ve que una palabra tiene más acento en la antepenúltima y de una le pone tilde. Ejemplo de esto, fantástico. Fantástico tiene acento en la sílaba antepenúltima, que se conforman por los fonemas T, el fonema vocálico A y el fonema fricativo S. Por tanto, le pongo acento ortográfico, es decir, todas las palabras esdrújulas o proparoxítonas llevan tilde ortográfica, llevan acento ortográfico. Veamos algunos ejemplos. La palabra sábado, no importa si termina en H, en Z, en J, en G, en virgulilla, en lo que termine. Si es esdrújula, se le coloca tilde. Sábado, música, plástico, médico, pájaro. ¿Listo? Estas normas de acá son las normas de la acentuación. Aprenderme estas normas me va a dar a entender que existen algunas que son de acento prosódico y hay otras que son de acento ortográfico. Recordemos que en el caso de las palabras superproparoxítonas o las sobreesdrújulas no se tildan. ¿Listo? No se tildan, mientras que las esdrújulas sí se tildan todas. Las llanas y las agudas o las oxítonas o proparoxítonas se tildan de acuerdo a la terminación de N, S o vocal correspondiente a lo que ustedes vayan mirando el comportamiento de la palabra. Bien, terminemos con esta diapositiva. Resulta que la tilde en función de la palabra pues tiene diferentes funciones. En este caso, la tilde ortográfica, la que estamos trabajando el día de hoy, que es esa marquilla diagonal que se le ubica una vocal en la parte superior como una forma suprasegmental para darle relieve a una sílaba sobre las otras, existen por lo general 4 tipos de tilde que se le ubican a las palabras y que hacen, ojo con esto, hacen que se generen algunas excepciones dentro de la parte de la acentuación. Entonces, la primera función de la tilde es una tilde enfática, que permite que algunas palabras gramaticales que no tienen acento se diferencien de otras que sí tienen acento para tener algunos comportamientos semánticos, o sea, de significado. Por ejemplo, hay un tipo de tilde que es la tilde enfática. Esta tilde se le aplica a lo que son palabras de carácter interrogativo y exclamativo para diferenciarlas. Entonces, por ejemplo, la palabra que de preposición y la palabra que de interrogación que funciona como un adjetivo lleva tilde. Esa tilde que tiene la primera que es una tilde enfática. ¿Por qué? Porque hace diferenciar en este caso la preposición que con la palabra interrogativa, adjetivo interrogativo, que. Lo mismo pasa con las palabras como, cuáles, dónde. Entonces, cómo, cómo. ¿Listo? De hecho, como tiene diferentes expresiones, como el verbo comer en primera persona en tiempo presente simple y la preposición de comparación como. Funciona más como adjetivo comparativo. Ella es como hermosa, ella es como rara, ella es como, ¿sí? ¿Preguntas? Bueno, sigamos entonces. Hay otro tipo de tilde que es la tilde diacrítica. La tilde diacrítica, en este caso, diferencia las palabras monosílabas para que tengan una concepción semántica totalmente diferente. Miremos el ejemplo de el, artículo definido, el, en masculino, y el pronombre personal él. Ya sabemos que el sin tilde es un artículo, el con tilde es un pronombre personal. Lo mismo, más con tilde, en este caso es un adverbio de cantidad, más sin tilde es una conjunción. Más aún, cuando tienes ganas de verme, por ejemplo,
ese no lleva tilde. Entonces, la tilde diacrítica es la que se le aplica a los monosílabos para diferenciar su concepto. Ya tenemos las enfáticas, que es sobre los interrogativos y los exclamativos, y ya tenemos la diacrítica, que va sobre cualquier palabra monosílaba para poderla, en este caso, pues, diferenciar. Otros ejemplos de tilde diacrítica, como por ejemplo en el pronombre tú. Si tú dices, ese es tu cuaderno, ese tú no lleva tilde, porque en este caso es un pronombre de posesión, más como un adjetivo, mientras que tú con tilde reemplaza la segunda persona del singular. Por ejemplo, con el pronombre mi. Una cosa es el pronombre mi como adjetivo posesivo, ese es mi cuaderno, y otra cosa es, oye, ¿estás hablando de mí? Ese mi si lleva tilde, o sea que lleva tilde diacrítica. Bien, tercer tipo de tilde, la tilde disolvente. La tilde disolvente separa vocales de una misma sílaba. La tilde disolvente es la que utilizamos en los hiatos para que dentro de una misma sílaba podamos, en este caso, separarlos. Por ejemplo, la palabra hiato es una tilde disolvente, porque se supone que ia sería un diptongo, pero hiato, en este caso, se vuelve pues en la misma palabra, y perdón por la redundancia, un hiato, separando la vocal I de la vocal A, generando un hiato. A eso se le llama tilde disolvente. ¿Listo? Por ejemplo, en palabras como hipocresía. Usted no dice hipocresía, usted dice hipocresía. En esa palabra hipocresía, pues en ese caso tiene que hacer el diptongo. Si yo pusiera una tilde disolvente, se pronunciaría hipocresía, se pronunciaría de manera de disolvente, pero pues obviamente esto es erróneo, no es la forma como se pronuncia la palabra. Es un ejemplo para entender cómo separa la tilde disolvente una vocal cerrada por lo general de una vocal abierta o dos vocales abiertas. ¿Listo? Finalmente, la tilde diagráfica, que es la que se le ubica para poder separar los números. En este caso se le aplica siempre la tilde diagráfica a la O para que no se confunda con el 0. Siempre que tú dices 3 o 4, ese 3 o 4 cuando se escriben, ojo, cuando se escriben con números, con la graficación numérica, lleva tilde. Si usted la escribe en palabras, no debe llevar tilde. Solamente cuando se escriben los gráficos numéricos. Y pues bueno, un dato así general es entender que por lo general la Real Academia Española está generando normatividades nuevas a lo largo del desarrollo de nuestro idioma. Por ejemplo, un dato de esos es que en el año 2010 la Real Academia abolió lo que era la tilde, en este caso diacrítica, para los pronombres demostrativos como este o esta. Una cosa, a veces ustedes ven que tiene tilde en la primera E, este, ¿sí? Eso se abolió, ahora se le quita tilde, no se le tiene que poner nada. ¿Cuándo? A partir del año 2011 se generó ese cambio dentro de la lengua española. Por eso algunas personas le pelean a usted porque sí tiene que estar tildado y otros dicen, no, es que no tiene que estar tildado, porque las normas cambian de acuerdo al comportamiento de la lengua. Bueno. Ese fue un poquito de información, muchachos, sobre lo correspondiente a todo lo que es acentuación. ¿Listo? Quisiera tal vez concluir un poco el ejercicio. No sé, quiero que Zulay me colabore un poquito en los conceptos que se le van quedando a lo largo de la presentación. Algunas conclusiones con las que podamos cerrar. Zulay, una conclusión. Yuli Paola, otra conclusión. Joana Suárez, otra conclusión. Natalia, ¿tienes alguna pregunta? No, profe, no, señor. Bueno. Zulay, entonces me gustaría escuchar algunas conclusiones. Yo les voy a dar una conclusión, por ejemplo. Una conclusión es que dentro del campo lingüístico la categoría aguda, grave, esdrújula y sobresdrújula tienen otras terminologías ya trabajadas, empezando por superproparoxítonas hasta oxítonas. Y son algunas de las terminologías que utilizamos dentro del estudio de la lingüística. ¿Qué otras conclusiones hay por ahí, Zulay? El profe Zulay me está escribiendo que se le cayó el internet. Bueno, muy bien.
Le habíamos pedido el favor también a la compañera Yuli Paola Cárdenas. Algunas conclusiones, una conclusión que me den los estudiantes para entender que sí se quedaron algunas ideas claras dentro de su cabecita. A ver, Yuli Paola Cárdenas. Bueno, tampoco la compañera tampoco está en clase. La compañera Joana Andrea Suárez. Sí, señor, aquí estoy, profe. Algunas conclusiones de la clase, Joana. Bueno, sí, profe. La primera es que hoy por fin, después de tanto tiempo, eso es personal, logré entender totalmente cómo se acompañan las palabras porque yo me confundía mucho con lo de aguda, grave, esdrújula y sobreesdrújula. He tenido toda la vida esa confusión y hoy se me aclaró, gracias a Dios. Entonces, Chévere. sí. Súper, Y ya bueno, sabes. las demás ya pues de la clase, entonces entendí que hay acentos, bueno, me quedaron dos claros, que es el ortográfico y el prosódico. Entonces, pues que el ortográfico se marca cuando las palabras llevan la tilde en una de sus sílabas, ¿sí? Y el prosódico ya es cuando, pues simplemente al hablarlo, no como tal al escribirlo, pues no le vamos a ver la tilde, pero cuando la decimos o cuando la escribimos, sí vamos a notar que lleva el acento en alguna sílaba. Muy bien. También, bueno, que toda palabra pues que pronunciemos tiene un acento, porque por más que no se le note, como su merced lo decía, por más suave que sea, siempre va a llevar un acento una determinada palabra. Y pues, más o menos eso, profe, fue lo que entendí. Bueno, Joana, muchas gracias por el aporte. A ver, escuchemos a Natalia Cristancho. Bueno, profe, para mí una conclusión y también que se me aclaró ese aspecto fue que yo pensaba que a las palabras sobresdrújulas también se les marcaba siempre el acento. Y pues resulta que no, y son las que se les marca siempre a las drújulas. Y también resalta también el uso de las tildes, que no solo es poner una tilde solamente para marcar el acento tónico, sino que se divide en 4 usos, que fue los que nos expuso ya a lo último de la clase. ¿Te acuerdas de algún tipo de tilde? Ahorita sí en Sí, la presentación. la enfática. ¿Para qué sirve la enfática? Se usan interrogaciones y en exclamaciones para diferenciar palabras monosílabas como qué y qué. Por ejemplo, ahí es muy bueno eso porque tú entiendes que todas las tildes no son iguales. Hay tildes enfáticas, hay tildes diacríticas y hay otros tipos de tilde que nos permiten a nosotros diferenciar la función de esta sobre una palabra. Muy bien, Natalia. Brian, una conclusión, hijo. Tampoco está Brian. Profe, sí estoy, pero no sé qué digo, ya dijeron todo. No, hay muchas cosas que podemos hablar. Silvia, una conclusión, a ver, para ayudarle a Brian. Bueno, profe, pues la verdad hoy me llamó mucho la atención esa parte de las normas de la acentuación en cuanto a las esdrújulas, las graves y las agudas, porque yo no sabía que había como digamos, un orden y yo pensé que era pues porque sí. Entonces, pues eso la verdad me llamó mucho la atención, de que, por ejemplo, en las esdrújulas la sílaba tónica va en el antepenúltimo lugar y que siempre lleva tilde, que en las graves o llanas la sílaba tónica va en el penúltimo lugar y solo llevan tilde cuando terminan pues en específicas letras o en vocal. Y que en las agudas la sílaba tónica va al último lugar y que lleva tilde cuando termina en vocal o también pues en N creo y S. Y Muy pues bien. también estoy de acuerdo con mi compañera Joana, siempre tuve como esa confusión en el colegio de cómo se clasificaban las palabras, pero pues ya me quedó claro también. Muchas gracias. Mis profes, de este tema de acentuación hay muchas cosas que seguir aprendiendo. Por tanto, alguna indicación, por ejemplo, que también les doy es que algunas palabras en singular no llevan acento, pero cuando se vuelven en plural sí llevan acento, porque cambian la estructura por el número de sílabas. Por ejemplo, la palabra joven no lleva tilde,
¿sí? No lleva tilde. Joven. ¿Y por qué no lleva tilde? Porque es una palabra llana y que termina en N. Y recuerden que si no termina en N ni en S, entonces no, nada. Pero cuando la palabra joven se convierte en plural, que sería jóvenes, vemos que todas las palabras, al convertirla en jóvenes, se convierte en 3 sílabas. Ya deja de ser joven para convertirse en jóvenes. Y al ser jóvenes, se convierte en esdrújula y por tanto lleva tilde, porque todas las palabras esdrújulas llevan tilde. Entonces, pilas con esto que tiene el comportamiento en varias palabritas. Bueno, y así hay muchas otras cosas que seguir aprendiendo con el acento. Resulta que para los siguientes 15 días tenemos un trabajo de acentuación que van a tener tiempito de realizarlo, de hacerlo con paciencia, con tranquilidad, porque vamos a hacer un ejercicio a mano escrita. Resulta que yo les envié a Microsoft Teams un taller de ejercicios cortos, muy simples, muy rápidos, para practicar lo que es la teoría de la acentuación. Pero ese taller no lo van a hacer en computador, ese taller lo van a hacer a mano, en hojas cuadriculadas. Lo van a pasar a mano y van a pasar el enunciado de la pregunta y el desarrollo, enunciado de la pregunta y el desarrollo. Y a ese informe le van a incorporar las preguntas que trabajamos hoy en clase, es decir, el informe, además de tener los puntos de trabajo, además van a resolver las preguntas que están allí. Espero hayan tomado nota de cuando les di las indicaciones de las preguntas que eran. ¿Listo? Esas preguntas se ponen al principio del informe y luego comenzamos a desarrollar los puntos. Una vez hayan terminado el informe, mi consejo es que trabajen diferentes colores, un color negro y un color rojo para que podamos mostrar el contraste silábico. Otros colores, hacer tablas, mejor dicho, un informe a mano muy bien realizado, muy bien logrado. Escanean ese informe y me lo envían en formato PDF aquí a la plataforma de Microsoft Teams. ¿Cuántos días van a tener para este informe? Que no es un informe, es un taller de práctica de acentuación. 15 días. A partir del día de hoy van a tener el próximo sábado y el siguiente hasta la medianoche para entregarme un informe a mano escrita sobre práctica de acentuación. Recuerden, hojas cuadriculadas, escáner, PDF y a Teams. Señora. Profe, ¿el trabajo sobre lo que vimos hoy o lo que vamos a ver el otro sábado también se incluye? No, este primer informe solamente es de acentuación. El próximo sábado comenzamos a trabajar transcripción fonética. Yo tengo aquí un documento que les voy a enviar. Este documento se los voy a enviar y necesito que lo impriman. La próxima clase necesitamos 2 cosas para poder trabajar. 1, estas fotocopias que les voy a enviar para que la impriman. Este material es un conjunto de fonemas y alófonos de la lengua española para irlos interpretando mejor, porque en esta tercera corte comenzamos a trabajar transcripción fonética, que es la finalidad del módulo. Entonces, primera tarea para dentro de 8 días, tener este documento impreso. No me sirve digital porque necesitamos manipularlo rápidamente, ¿listo? Y también necesitamos, yo les tenía ya un compromiso. ¿Alguien se acuerda cuál es el compromiso antes de finalizar la llamada? El diccionario. El diccionario. El diccionario, ¿listo? El diccionario, pues,